Buenas tardes, mi nombre es Juan Felipe Macías Castro, soy del grupo colaborativo número 207. Enseño mi documento de identificación. A continuación voy a dar respuesta a los conceptos fundamentales de la corriente alterna. Lo primero es, ¿qué es la corriente alterna? La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica que cambia a lo largo del tiempo. La variación puede ser en intensidad de corriente o en sentido a intervalos regulares. El voltaje varía entre los valores máximo y mínimo de manera cíclica. El voltaje es positivo la mitad del tiempo y negativo la otra mitad. Esto significa que la mitad del tiempo la corriente circula en un sentido y la otra mitad en sentido opuesto. Acá hay unas imágenes demostrativas. Ahora, periodo de la señal alterna. Es el tiempo que demora cada valor de la sinusoidal de corriente alterna en repetirse o en cumplir un ciclo ya completo, ya sea entre pico y pico, entre valle y valle o entre nodo y nodo. El periodo se expresa en segundos y se representa con la letra T. El periodo es lo inverso de la frecuencia y matemáticamente se puede presentar por medio de la siguiente fórmula: T igual a 1 sobre F. Por lo tanto, por medio de esta fórmula podemos conocer también cuál es la frecuencia de la corriente conociendo previamente el valor del periodo. Para ello despejamos F de la siguiente manera y el resultado se obtiene en ciclos por segundo o hertz. Frecuencia de la señal alterna. La frecuencia de la corriente alterna constituye un fenómeno físico que se repite cíclicamente un número determinado de veces durante un segundo de tiempo y puede abarcar desde 1 hasta millones de ciclos por segundo o hertz. La frecuencia se representa con la letra F y su unidad de medida es el ciclo por segundo o hertz. Sus múltiplos más usados son los siguientes. El kilohertz es igual a 10 elevado a la 3 Hz igual a 1000 Hz. El megahertz, que es igual a 10 elevado a la 6 Hz, que nos da un igual de 1.000.000 de Hz. Y gigahertz, que es 10 elevado a la 9 Hz, que nos da un igual de 1.000.000.000 de Hz. La corriente alterna puede tener diferentes formas de onda, pero la más común es la que se presenta una onda sinusoidal o senoidal por cada ciclo de frecuencia. Fase. La fase se denomina fase a la intensidad o al valor de la fuerza electromotriz en un cierto momento de una corriente alterna. En el caso de una corriente polifásica se le dice fase a la corriente alterna. Un sistema de generación, distribución y consumo de electricidad que se compone de una única corriente alterna tiene por lo tanto una sola fase. Es un sistema monofásico. El sistema que se basa en dos tensiones eléctricas alternas se denomina sistema bifásico. El que apela a tres tensiones se denomina trifásico. La fase es una medida de la diferencia de tiempo entre dos ondas sinoidales. Aunque la fase es una diferencia verdadera de tiempo, siempre se mide en términos de ángulo, en grados o radianes. Eso es una normalización del tiempo que requiere un ciclo de la onda sin considerar su verdadero periodo de tiempo. Amplitud. En física, si nos referimos a la amplitud de un movimiento oscilatorio o ondulatorio o de señal electromagnética, aludimos a la distancia entre el punto que está más lejos de la onda y el punto medio o de equilibrio, en un movimiento rectilíneo no uniformemente acelerado, periódico o alterno. La amplitud está representada por la distancia desde el punto de equilibrio hasta la máxima separación que logra alcanzarse. Valor medio y eficaz. El valor medio desde el punto de vista matemático es la integral de una determinada señal en un periodo dividido sobre el mismo periodo. Desde el punto de vista del circuito, el valor medio es el valor de DC de una señal, ya sea de corriente o de voltaje. El valor eficaz o RMS, una señal periódica de voltaje o de corriente, es aquel que produce la misma potencia media que una señal sobre carga resistiva. La función matemática que define el valor eficaz de una señal es la siguiente, donde T es el periodo y F de T representa la señal, ya sea de corriente o de voltaje. En la siguiente tabla está el valor medio, el valor eficaz para algunas de las señales más comunes.
Estas son las señales más comunes. La señal del seno sobre un nivel de forma general, señal seno con rectificación de onda completa, señal seno con rectificación de media onda y señal cuadrada de forma general. Cada una tiene sus fórmulas. En este lado tenemos señal cuadrada unipolar, señal cuadrada bipolar, señal rectangular en forma general, señal rectangular unipolar y señal rectangular bipolar. Igual cada una con sus fórmulas. Y por último tenemos la señal triangular bipolar, señal triangular unipolar, señal diente de sierra en forma general, señal diente de sierra bipolar y señal diente de sierra unipolar. Igual cada una con sus fórmulas. Por último damos respuesta a la pregunta orientada que nos dice cuál es el papel de la banda de valencia en los materiales semiconductores. La banda de valencia y la banda de conducción son las bandas más cercanas al nivel de Fermi y por lo tanto determinan la conductividad eléctrica del sólido. En aisladores eléctricos y semiconductores, la banda de valencia se encuentra por debajo del nivel de Fermi, mientras que la banda de conducción se encuentra por encima de él. En la banda de valencia, los electrones están ligados a los átomos del semiconductor. Los electrones de valencia son los que forman los enlaces entre los átomos, pero no intervienen en la conducción eléctrica. Muchísimas gracias. Feliz tarde.